Estimados docentes y compañeros maestrantes, es para mí un gusto estar en esta clase de matemáticas. El tema de hoy vamos a ver vectores. Me presento, mi nombre es el ingeniero Luis David Zamora. Como los subtemas que vamos a ver el día de hoy, tenemos introducción, características, tipos, operaciones y actividades. Los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional y tridimensional, también conocido como espacio vectorial. Su expresión matemática se representa mediante una letra con una flecha en la parte superior. Aquí tenemos el ejemplo, la A y la flecha de arriba. Y a un nivel gráfico también se utiliza un recurso conocido como la flecha. En el gráfico de la derecha podemos ver un vector, el vector A, que está representado con una flecha roja, ¿ya? Y también dos flechas que salen a los lados, que serían dos vectores que serían sus componentes. Ya luego vamos a revisar ese tema. Los vectores pueden representar magnitudes físicas, como intensidad y dirección, como la fuerza, el desplazamiento y la velocidad, las cuales se denominan vectoriales, ¿ya? Y estos pueden ser representados según un eje de coordenadas, tanto XY como XYZ, ¿ya? En tres dimensiones. Características. Las características de un vector son 6. Tenemos primero la dirección, que es la recta sobre la cual se traza el vector, continuando infinitamente en el espacio. Aquí en el gráfico de la derecha tenemos una línea roja que es la recta y el vector dibujado de color azul. Si podemos ver, el vector sigue la línea. ¿Ya? Pero también vemos que tiene una inclinación. Esa inclinación con respecto al eje X también es la dirección. También se puede denominar como un ángulo de inclinación. El módulo es la longitud gráfica, tamaño o magnitud del vector en un plano expresado numéricamente. Como vemos ver en el gráfico, el módulo está considerando todo el tamaño del vector. Así podemos tener módulos de vectores que tienen una unidad, dos unidades, y si deseamos duplicar el valor de ese módulo, podríamos decir 4 unidades, 8 unidades y así sucesivamente. Ya, los vectores van a ser el doble de tamaño. ¿Ya? Estas unidades representan cuán grande es un vector con respecto a otro. Sentido. Representado por la punta de flecha, indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Como hemos mencionado, el vector es una flecha. Entonces tiene su punta de flecha que nos indica si este vector es positivo o es negativo. Por ejemplo, en un móvil, en un caso de física, si este vector, esta punta de flecha, apunta hacia donde se mueve o va de la par con el objeto que se está moviendo, puede decir que está avanzando o se está acelerando. Pero si apunta al caso contrario, podemos decir que ese objeto está desacelerando. ¿Ya? Ahí tenemos una forma de cómo el sentido afecta las propiedades o los casos en los cuales se está aplicando. Punto de aplicación, correspondiente al lugar punto geométrico o punto cartesiano, donde inicia el vector. Usualmente para dibujar el vector necesitamos un punto de inicio en el eje de coordenadas XY. Entonces ese punto de inicio donde nace el vector, desde allí vamos a contar, es el punto de aplicación. Y asimismo, como tiene un punto de partida, también tiene un punto donde termina. Ese es el punto terminal, que corresponde al lugar punto geométrico o punto cartesiano XY donde termina el vector. ¿Ya? Entonces tenemos un punto de inicio y un punto final dentro del plano cartesiano para poder dibujar un vector. Y recuerden que el tamaño de esa línea o de esa flecha que resulta de la unión de esos dos puntos viene a ser su módulo. Y finalmente tenemos el nombre. Sirve para nombrar el vector. Se representa con una letra como ya los vimos, con una flecha en la parte superior. Componentes. Si suponemos que un vector con un punto inicial XY y tiene también otro punto final, X terminal y Y terminal, como ya vimos, todos los vectores tienen un punto de inicio y un punto final. Para poder nombrar o trabajar con ese vector, nosotros tenemos que expresarlos en formas de componentes, ¿sí? Entonces, usualmente un vector
se lo puede ver como un par ordenado, como tenemos en la parte de abajo. Siempre para trabajar nos van a dar dos valores, uno en X y otro en Y. Pero ¿de dónde sale este valor? Ya, sale de la diferencia o de restar las componentes del punto terminal con las componentes del punto inicial. ¿Ya? O sea, los valores de X terminal se resta con el de X inicial. Y asimismo, Y terminal, Y inicial. Así tenemos que, por ejemplo, este vector PQ de la izquierda, en su componente X tenemos 8 menos 1 me da 7 y 5 menos 1 me da 4. Entonces vamos a trabajar con el vector PQ 7,4. Tipo de vectores. Tenemos vectores libres, aquellos que no poseen un punto de aplicación. Recordemos que el punto de aplicación es donde inicia. Deslizantes, un punto de aplicación puede ser uno cualquiera a lo largo de la recta de aplicación. Y fijos, posee un único determinado punto de aplicación. Ya ese no puede variar. Los libres, en cambio, pueden estar donde sea. Y deslizantes únicamente puede ser un valor que sea parte de la recta a la cual pertenece. También como tipo de vectores podemos mencionar, tenemos los colineales, aquellos que están en la misma recta, ¿sí? Uno encima de otro. Los concurrentes, que se intersectan en un único punto. De ese punto nacen todos los demás, o atraviesan todos los demás vectores. Los coplanares, que pertenecen todos a un mismo plano. Los paralelos, que tienen direcciones paralelas, ¿ya? Y perpendiculares, aquellos pues que forman un ángulo de 90 grados. Ahora vamos con las operaciones con vectores. La suma. Hacer operaciones con vectores es trabajar con sus componentes, así como ya lo habíamos indicado. Para la suma, si yo tengo dos vectores, recordemos que los vectores se da por una componente en X y otra en Y. Aquí tenemos dos vectores, U y B. Entonces, para sumarlos, simplemente vamos a sumar sus componentes. ¿Ya? La componente en X de U más la componente en X de B. Y asimismo para la Y, componente en X de U, perdón, componente en Y de U y componente Y de el vector B. Así tenemos un ejemplo. Tenemos dos vectores, menos U vale menos 2,5 y B 3, menos 1. Al sumar sus componentes, siempre y cuando respetamos los signos, aplicando la ley de signos de la suma y resta, entonces tenemos menos 2 más 3, que son los X de ambos vectores, me queda 1. Y 5 menos 1, 4. Esta es la sumatoria de ambos vectores. Luego tenemos la resta. En la resta es lo mismo que en la suma, solo que el segundo vector va a cambiar su signo, va a ser su negativo, ¿ya? Y asimismo se realiza la suma algebraica de sus componentes tanto en X como en Y. Aquí tenemos el ejemplo. U vale menos 2,5 y B 3, menos 1. Entonces, si tenemos U menos B, a B se le cambian el signo. Tenemos menos 2 y 3, que era positivo, para ser negativo. Menos 2 menos 3 me da menos 5 en X. En cambio en Y, 5, y como tenemos menos 1, este menos 1 pasa a ser positivo. 5 más 1 me da 6. En la multiplicación, en cambio, tenemos multiplicación por un escalar, ¿ya? Un escalar simplemente es un número real, que está representado por la letra K, ¿ya? Si vamos a multiplicar un vector con un número cualquiera, ese número va a multiplicar a las dos componentes, tanto en X como en Y, ¿ya? Entonces, si multiplicamos al vector menos 2,5 por 3, me va a dar menos 2 por 3, menos 6. Y 5 por 3, 15. Es mucho más sencillo. Finalmente tenemos la actividad a realizar, ¿ya? Como primer punto, cada una de las actividades tienen un valor de 2 puntos. La actividad es sobre 10. Como primer punto, tenemos que utilizando la aplicación en línea GeoGebra, ahí tienen el link, dibujen los vectores que se indican a continuación. Vector A 2,1 como punto inicial y como punto terminal el punto B 3,4. Ya, ese sería el vector AB. Tenemos el vector CD, que va a tener origen en el inicio 0,0 y un punto terminal en menos 3,2. ¿Ya?
Tenemos que dibujar esos dos vectores, cada uno vale un punto. En clase, en una hoja de taller, vamos a hacer 3 ejercicios, uno de suma, uno de resta y uno de una multiplicación con un escalar. ¿Ya? Tienen que hacerlo tal y como se les explicó en los ejemplos. Y finalmente, la última pregunta, van a resolver un cuestionario de 4 preguntas que fueron elaboradas por mí para que ustedes puedan desarrollar la parte teórica, ¿ya? De esta clase. Ahí van a encontrar el link de quiz. Ustedes ingresan, van a tener algunas oportunidades de respuesta, van a tener forma de retroalimentar su conocimiento hasta que ustedes puedan salir bien. Bien, esa es la actividad para el día de hoy. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. De mi parte, les deseo el mayor de los éxitos y que tengan un excelente día. Ya, me despido. Hasta pronto.